estamos acá con Luis Arena, es el representante de Citacup, un movimiento artístico acá en la región de Coquimbo, a quien le vamos a hacer una entrevista que nos va a mostrar la realidad del arte acá en la región. Así que vamos a empezar a conocer un poco más que nada de su historia, de su trayectoria, y por eso nos puede contar más que nada como qué es lo que hace, a qué se dedica. Bueno, yo empecé a hacer teatro porque me dedico al teatro desde hace mucho tiempo, desde que tengo 16 años, 17 años, ya profesionalmente ya a los 21, 22. Estudié en la Universidad de Talca, saqué una diplomatura, y después de esa diplomatura teatral que fue bastante buena porque tuvimos profesores que eran de la Academia de la Mancha de Santiago, claro, entregaron una técnica que es teatro físico. Y ¿Crees que no nos incentivan el tema de lo artístico, de que vivimos tan apurados, de que nos vemos como esos temas? Bueno, el artista siempre está, en la sociedad para hacer preguntas a las personas, para cuestionar. Entonces, el artista está para provocar, porque si no provoca no es nada, de verdad, no es nada. Uno cuando está arriba del escenario uno tiene la oportunidad de decir lo que quiera, pero claramente uno lo expone de forma, no sé, si yo voy a hacer Tartufo, por ejemplo, de Molière, tengo una posibilidad de criticar todo este tipo de cosas. Si yo voy a hacer a Hamlet, yo lo voy a hacer desde el punto de vista que yo lo siento, o a Quijote también, desde este hombre soñador, que luchaba por sus sueños, que sabía que todo el mundo estaba... Siempre desde el punto de vista del artista es como se ve reflejada la obra, y ahí va los temas que a uno les interesa, ¿cierto? No sé si lamentable, ¿no? Los artistas se confunden con personas de izquierda. Se confunde. ¿Por qué? Porque el artista tiene sensibilidad para decir las cosas. Trabaja con la sensibilidad, trabaja con las emociones. ¿Será que el mundo no quiere trabajar con las emociones? Y todo lo que es en relación a eso, a la investigación. Porque si yo voy a contar, por ejemplo, la historia de Víctor Jara y no voy a decir que él fue militante comunista, por ejemplo, estoy en un error. Estoy contando mentiras, ¿cierto? Si yo voy porque ya tendría que ser una ficción, ¿cierto? Como, no sé, como Lautaro logró llegar a España a asesinar al rey, ¿cierto? Que Lautaro quería eso. Ese era su objetivo final, ¿cierto? Pero nunca sucedió. Pero yo en el arte yo puedo mostrar ese camino, ¿cierto? Así como Quentin Tarantino que asesinó a Hitler, ¿cierto? Era como que él se dio el gusto de hacerlo, ¿cierto? El artista puede jugar ahí. ¿Hace cuánto tiempo que llegó a Citacup? ¿Desde cuándo usted pertenece a este movimiento acá en la región? Bueno, Citacup empezó primero con una coordinadora. Con una coordinadora que convocó el concejal Vivero y el encargado de cultura, el señor Marcos Pozo, que son del Partido Comunista, ellos dos, y convocaron artistas para escuchar la realidad de los artistas. Casi siempre cuando los artistas se reúnen por primera vez, empiezan a hablar de sus injusticias y se ponen a llorar, todos lloran su realidad, todos lloran que puta, me debieron, no me pagaron nunca, o puta, hasta mis hijos me ningunean, y yo, ¿me entendés? O sea, porque hay un cuento, ¿no? Aquí es difícil vivir del arte, es difícil, o sea, tenéis que ser súper hábil y tenéis que, los primeros 4 años no vive de otra cosa, y el teatro o el arte lo va haciendo a medida del tiempo libre que va teniendo, y llega un momento que ya el arte te empieza a pedir, y ahí uno deja el trabajo y se cambia a este otro trabajo, porque un trabajo. Cuando ya empieza ya a irle bien a uno, cuando ya empieza a ser un poco más reconocido. Y ese es el camino, ¿no? Porque por eso que también se confunde con el tema de los egos también. Porque el artista tiene que buscar ser reconocido. Tiene que verse, ¿cierto? Si no es nada. Pues. Hay muchos artistas que nunca mostraron su poesía o nunca mostraron cómo cantaban. Y es ahí donde el artista que sí está arriba tiene que meterse a los pueblos, a las ciudades, ¿cierto? A los colegios,
para levantar estos talentos y decirle, oye, ¿sabéis que tenéis que irte por este camino? Oye, tenéis que tomar este otro camino. Pero ese es el camino que debería tener la política, ¿cierto? Cuando hablamos de Coquimbo, yo tengo una crítica bastante dura, ¿cierto? Aquí somos piratas. Y en Serena son españoles. Y yo sabía que acá habían changos y habían diaguitas. Y el artista está para eso. Está para entrar a una junta de vecinos, un colegio y empezar a hablar con las personas. Empezar a rescatar sus historias. Empezar a levantar su identidad. Su identidad. Para eso es el artista en la sociedad. Para entrar, indagar en la identidad y levantar la identidad para que la gente se sienta orgullosa de su pueblo y pueda también tener industrias. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, restaurantes con la identidad del pueblo, ¿cierto? Levantar, no sé, un hotel en relación a lo que somos, ¿cierto? Levantar paseos turísticos. Aparte que el artista en Chile no se ha levantado nunca, nunca ha tenido su revolución, por así decirlo, ¿no? Su levantamiento. Los panaderos lo hicieron los zapateros, lo hicieron los mineros. ¿Vieron los mineros? Hubieron matanzas de mineros en 1907, por ejemplo, en Iquique, ¿cierto? Y ellos pedían un lavatorio para lavarse la cara, ¿cierto? Pedían que la ficha que le daban sirviera para la otra, que el jefe le avisara con 15 días de anticipación si le iba a echar o no. Esas cosas pedían. Estudiar, aprender a leer y escribir. Y por eso fueron asesinados. Fíjate. Y ahora el minero gana, ¿cierto? Gana bien, le va bien, ¿cierto? Aunque estamos claros que deberían ganar el doble o el triple, ¿cierto? Por eso que hace falta que el artista se levante también. ¿Por qué? Porque no podemos vivir solo del fondar. Yo creo que están muy cómodos los artistas ahora. Víctor Jara decía que tenía una frase muy célebre él que decía que los artistas no van a hacer nunca la revolución, que la revolución la va a hacer el pueblo, porque el artista es un pequeño burgués. Y en cierto punto tienes razón, ¿cierto? Porque es como un ilustrado marginal. Un ilustrado marginal conoce cosas buenas de la vida, ¿cierto? Le gustan las cosas buenas de la vida, y es individualista también. Esto es muy para adentro, el ego a veces nos come mucho, ¿no? Yo la crítica al artista, y hablo de mis mismos compañeros, cuesta mucho que se organicen. Gracias a Dios, mira lo que digo, gracias a Dios, gracias a la divinidad, ¿no? El teatro me sigue dando, sí, el teatro me sigue dando, y tengo familia, y pago deuda, y pensión alimenticia, y jamás he tenido una deuda. Se sorprende, el sistema se sorprende. Yo cuando he tenido juicios, por ejemplo, con la mamá de mi hija, por ejemplo, cuando juicios por la visita, etcétera, etcétera, se sorprenden de que cuando ven el papel dice el actor. Y cuando ven actor, se imaginan un zarrapastroso, pues entonces empiezan a revisar las cuentas, si ha depositado la cuenta, y está todo depositado. ¿Cómo puede ¿Y vivir de dónde de saca? eso? ¿De dónde saca usted la plata? ¿Cómo puede vivir de eso? Yo pregunto. Bueno, nosotros tenemos que trabajar hasta el final de nuestros días, como mucha gente, pues, porque ahora está motivando que la gente trabaje hasta el día de su muerte, ¿cierto? Porque está súper bien que los viejitos trabajen, ¿cierto? El artista chileno está igual, y aquí ha pasado mucho la fuga intelectual. ¿Qué le llamamos la fuga intelectual? Que los grandes artistas que han llegado se van de acá. ¿Cómo usted encuentra que Coquimbo ha apoyado a sus artistas así en temas culturales? Con los fondos quizás que se le otorgan a ustedes. Bueno, acá se ceden los espacios, que mucho tiempo estuvimos sin espacio, entonces hacía falta espacio. Después cuando nos dimos cuenta que no necesitábamos espacio, cuando aprendimos que el lenguaje teatro de calle, por ejemplo, nos damos cuenta que cualquier espacio puede ser para hacer arte. Nos empieza a crecer la cabeza a medida de la necesidad que va teniendo. Pero bueno, como le decía, Coquimbo alguna vez tuvo un presupuesto, el presupuesto más alto que ha tenido Coquimbo ha sido como 140 millones de presupuesto a la cultura, del cual eso se divide, mucho de eso se divide en qué, en restauración de los teatros,
¿cómo se llama? En llevar estos eventos a las poblaciones, eventos, no sé, pues, o sea, Pimpinela, Zumba, ¿cierto? Tienen una visión, que pasa es que ellos entienden la cultura como el espectáculo, solamente el espectáculo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a dónde hay cabida, por ejemplo, si yo soy profesor de piano, porque esto yo lo he visto, ¿cierto? Nosotros tenemos profesores de piano en nuestro sindicato. Un profesor de piano le hace clase 6 meses a una persona. Aprende a tocar 4 o 5 canciones, muy bien tocadas, ¿cierto? Pero no tiene la capacidad de poder seguir creando, ¿cierto? Porque el taller dura 6 meses. Nosotros supimos que la Pampilla para la inauguración es una protesta. Y creo que usted estuvo involucrado en esa protesta. Díganos por qué. ¿Cuál fue el motivo que originó que se hiciera esto? Hubo ahí una protesta por parte del Sindicato de Trabajadores del Arte, la Cultura y el Patrimonio de acá de Coquimbo, que interrumpieron el discurso tradicional que realiza el alcalde Marcelo Pereira, señalando que ellos no contaban con el presupuesto que anualmente entrega el municipio de Coquimbo a los artistas del puerto. Entregaron también unos panfletos que dicen: el arte es el alma del pueblo, municipio desalmado. Fueron desalojados de acá de la carpa por parte de seguridad, también de carabineros, pero una interrupción que no llegó a más, afortunadamente, y siguió lo que ha sido hasta ahora esta fiesta, que es la inauguración de la Pampilla de Coquimbo. El esquinazo, el corte de cinta todavía no se realiza porque es lo último para dar el vamos a esta fiesta. En este momento se están entregando condecoraciones, se está homenajeando a ciudadanos de la comuna de Coquimbo que han entregado parte de su trayectoria musical, cultural a el puerto. Esto partió cerca de las 20:30 horas y se va a extender en unos minutos más y va a cerrar con el esquinazo, antes el corte de cinta. Es una historia larga, pero mire, nosotros cuando estuvimos como coordinadora, nosotros logramos negociar con la municipalidad, porque en realidad son las palabras, en realidad, porque uno entra en una negociación cuando es como una especie de partido político, por así decirlo, con la municipalidad. Y logramos decir que el presupuesto de la cultura no eran suficientes 100 millones, porque con 100 millones se podía hacer lo mismo de siempre, que se iban a mantener. Y acá hay varios centros culturales, bibliotecas, del cual nosotros evaluamos que 300 millones era lo óptimo para poder tener un plan territorial, ¿cierto? Para que el arte llegue a las comunas, para que cada centro cultural tenga su cartera propia de presupuesto. Y incluso esto debería haber sido mucho mejor, porque los centros culturales tenían que haberse unido a esta lucha, porque ellos trabajan sin plata. Y bueno, se lograron 300 millones, del cual toda la consejería de Coquimbo firmó este papel. Se celebraron los 300 millones, se anunció a la prensa, a todo. Y resultó que empezó el año y el señor Marcos Pozo, que es encargado de cultura, designado por el Partido Comunista, profesor de inglés, una persona no vinculada al arte, encargada de ese lado, que estamos hablando que el Partido Comunista es de la nueva mayoría, el Partido Comunista, y la democracia cristiana también. Entonces ellos son alianzas políticas. Entonces mientras ellos discuten y no se queman el uno con el otro, el pueblo sigue esperando. Mientras ellos discuten y eso es lo que pasa en realidad. Nosotros, como somos el proletariado, por así decirlo, seguimos esperando a que ellos se pongan de acuerdo. Cuando se celebraron los 300 millones, nos llamaron a nosotros como sindicato y nos pusieron que presentáramos un plan territorial, del cual nosotros, súper conscientes que habían 300 millones, que no podíamos llegar y apoderarnos los 300 millones. Nosotros no queríamos los 300 millones para nuestra cuenta, como dicen algunos. Nosotros no queríamos el puesto de cultura, ni no queríamos asegurarnos, no. Queríamos que hubiese un desarrollo cultural. Y para eso se necesitaban 300 millones de pesos. Para una ciudad con la cantidad de habitantes que te maneja Coquimbo, más o menos que maneja eso. Ovalle, por ejemplo, tiene como 320 millones. Y solamente es el presupuesto municipal, sin contar con la otra plata que traen los gestores culturales,
Red Cultura, que es un programa, por ejemplo, que ellos llenan las bases, llevan estos papelitos al Ministerio de Cultura, que ahora antes era el Consejo de la Cultura, los llevan y los presentan. Entonces ellos están conveniados, entonces ellos reciben entre 60 a 100 millones de pesos en espectáculos. Entonces ellos le pasan un catálogo de obras de teatro, de espectáculos, a nivel mundial como nacionales, del cual ellos van eligiendo las obras que quieren tener gratuitas para la comunidad. Este año no lo tienen en Coquimbo. No lo tienen. Están inadmisibles para postular a Fondar, porque deben 700.000 pesos. 700.000 pesos. Yo tengo ganas de hacer un evento y juntar los 700.000 pesos y pagárselos, en serio, porque dicen que no tienen plata. Entonces vamos a tener que hacer un evento para darle plata a la MUNI para que trabaje en cultura. Claro, 700.000 pesos, puta. Y hay gestores culturales dentro de la municipalidad que ganan 900.000 pesos cada uno, del cual yo no sé a qué proyecto postulan, porque no pueden postular a ninguno. Entonces son puestos que están ahí no sabemos qué hacen. El señor Marcos Pozo, encargado de cultura, tenía que entregar una propuesta de flujo de gasto. Porque obviamente yo no le voy a entregar 300 millones de pesos a una persona que no me dicen que va a gastar la plata, claramente. Y se demoró desde diciembre y en junio entregó esto. Cuando lo entregó, la tarea estaba bastante tarde entregada la tarea. Se lo rechazaron porque tenía mal algunas cosas. Volvió a entregar el plan de flujo, del cual a nosotros nos llegó ese plan de flujo, ¿no? Antes que al mismo alcalde. No vamos a decir quién nos entregó eso, obviamente. Y estaba mal sumado, ¿cierto? Donde habían ciertos parámetros, por ejemplo, de 33 millones en el Palace, por ejemplo, donde decía, no sé, pues gastos para restauración del Palace, ¿cierto? Cambio de piso, etcétera. Pero habían otros 30 y tantos millones que no sabíamos para qué lo que era. Entonces nosotros pedimos que estuviera desglosado, porque si no le van a rechazar el gasto de flujo, ¿cierto? Y nosotros no queremos que sea rechazado. Y bueno, y estas son las propuestas que entrega Citacup. Como sugerencia, nunca fue una obligación, ¿cierto? Nosotros decíamos del 100% de todas las sugerencias que entregamos nosotros, que el 50% se pueda lograr hacer ya es una tremenda ganancia. ¿Ganancia en qué? Ganancia en desarrollo cultural de la ciudad. Nosotros necesitamos desarrollo cultural de ciudad, ¿cierto? Tenemos, no podemos solamente pensar que cultura es la Pampilla, Coquimbo Unido, la Mezquita y la Cruz del Milenio. O sea, y se nos acaba todos los piratas. Mira, fíjate que los piratas en la Caleta se promocionan con Jack Sparrow. Con Jack Sparrow, Disney. Porque eso es lo que tenemos, esa es la cultura que tenemos. O sea, ese es el reflejo de la cultura que tenemos. No hay una visión ni siquiera de un pirata local. No hay visión, no sé, el pirata, no sé, inventarle un nombre al pirata de acá, ¿cierto? Como muchas cosas que se han inventado, yo creo que muchas cosas de los piratas también son mucha patraña, ¿cierto? Los mismos historiadores lo dicen. Que dicen que fue creado por crear turismo en el futuro. Hay una teoría de eso, de la investigación piratesca. Bueno, y llegamos a septiembre. Eso es bueno para irme por las ramas yo. Llegamos a septiembre y tuvimos una reunión con el concejal Vivero porque quisimos hablar con él, que era la persona más cercana para poder llegar al alcalde lo más rápido posible y decirle por favor que nos dé una respuesta. Que qué pasa con el presupuesto de la cultura, de los 300 millones que él se había comprometido con la consejería, y nos entrega que habían 48 millones ejecutados en septiembre. El año se termina en noviembre, presupuestariamente. Entonces no iban a alcanzar a llegar, ni siquiera los 100 millones. Entonces el equipo de agitación y propaganda del sindicato, ¿cierto?, se encargó de preparar esta funa, ¿cierto? ¿Para qué? Porque era la oportunidad. Era la oportunidad que nosotros teníamos de decirle a todo Chile que acá hay un grupo de organizaciones artísticas
porque están pendientes de lo que pasa con cultura. Y fue advertido. Fue advertido como 5 meses antes. La alcaldía. Por favor, hagamos las cosas bien. No vaya a llegar el día de la Pampilla. Y en asamblea, puta, salten todo y digan, vamos a funar la Pampilla. Tratemos de evitar eso. No, si hay que evitarlo, si hay que evitarlo. No nos creían, po. No nos creían porque nos veían a los tres del directorio del sindicato. Y pensábamos que eran los 3 nomás. Y claramente el día del 18 de septiembre, tú sabes que es una semana, 2 semanas libre, ¿cierto? Del cual había que levantar la mano del sindicato y decir quiénes son los que están dispuestos a estar arrestados todo el 18. Esa es la pregunta. Entonces salieron 5 valientes. Obviamente tenía que salir yo también porque yo era el representante del sindicato, la cara, el vocero oficial, ¿cierto? Y se le ocurre a los chiquillos vestirnos de rojo y negro. Siempre se dijo que nosotros como que usurpamos la carpa, como que entramos así a la carpa y nosotros teníamos invitaciones. Que nos conseguimos las invitaciones con muchos dirigentes buena ondas por aquí, por allá. También eso son cosas que no vamos a contar, ¿cierto? Porque aquí se castiga a la gente cuando se apoya esto. Entramos con las invitaciones, fuimos de rojo y negro, con vestuario. Parecíamos una banda folclórica, pañuelos negros puestos acá. Nos sentamos en la mesa. Al principio no teníamos mesa. Fue súper angustiante que estábamos adentro y no teníamos mesa, porque estaban todas las mesas con reservada. Y había una que no estaba reservada, nos sentamos ahí, pedimos vino, nos sentamos a tomar vino, nos sirvieron carne, estuvimos ahí conversando y todo bien, tranquilo. Y estábamos esperando el momento donde las autoridades bailan cueca. Para meternos a bailar cueca y a quitarle a las mujeres y las mujeres quitarle a los hombres y vamos a dejar la cola. Esa era la performance, ¿cierto? Que iba a ser bonito porque en realidad íbamos a bailar, íbamos a tratar de bailar. No se trataba de ir a tirar una bomba molotov, ni de insultar a nadie, ¿cierto? No se trataba de arruinarles la fiesta, ¿cierto? Pero claramente teníamos que ser un poco más provocadores. Los medios de prensa, muchos medios de prensa sabían lo que iba a pasar. Pero nosotros lo avisamos a los medios de prensa. Y algunos políticos también estaban advertidos. Y nos vieron sentados. Pero como no nos creían, no nos creen. Porque creen que acá en Coquimbo esas cosas no pasan. De verdad, acá en Coquimbo las cosas no pasan. Tú llamas a una protesta aquí en Coquimbo, ándale en Palma a una protesta. 4 locos. Es 4. Y vaya no más FP y son esos mismos 4. Y vaya a la feminista y son los mismos 4. ¿Cierto? Coquimbo está como muy dormido, ¿cierto? La Serena es más despierta en ese sentido. O sea, ¿será que el mundo universitario también levanta mucho? Muy bien también. Pero estábamos ahí y vimos que el alcalde empezó a dar su discurso y estaban todos muy tranquilos. Había personal de Citacup, del sindicato afuera. Que estaba protegiendo, ¿no? Y tratando de mantener el contacto y decir, oye, los guardias, hay muchos guardias, que hay carabineros, había que protegernos. Había un miembro de nosotros que teníamos que cuidarlo porque él viajaba al extranjero a representar Chile y teníamos que protegerlo porque no podía tener arraigo nacional, ninguna cosa, teníamos que protegerlo. Nosotros, como estudiamos lenguaje de calle, entramos al pasillo principal y cubrimos todo el espacio de forma natural. Sacamos los pañuelos y nos pusimos a flamear los pañuelos como una cueca triste y empezamos a florear con los pies. Entramos bailando cueca. El alcalde nos vio y empezó a temblarle su voz. A mí me llegó hasta pena un poco, de verdad, no debo reconocerlo, me dio como pena un poco. Y no quise ser agresivo para nada, saqué los volantes, los lancé hacia arriba y empiezan todos los fanáticos del alcalde. ¡Ay!
y fuera, griterío y escándalo, ¿cierto? Y mucha gente aplaudiendo a favor, ¿cierto? Y cuando empezaron ellos a escuchar lo que nosotros decíamos, que era respeto y dignidad al artista coquimbano, empezaron como algunos a calmarse. Mucha gente no nos escuchó, no sabían, mucha gente pensaba que estábamos protestando por que la entrada a la Pampilla estaba cara. Esas cosas se dijeron por internet, y nosotros nos hicimos presentes ahí para decirle a las autoridades de que el mundo de la cultura está despierto y que estamos atentos y no va a ejecutar el presupuesto, no lo va a ejecutar, no sabe el tete que se está metiendo, porque esto viene una denuncia contra Contraloría, porque no es chiste esto. Si él firmó esto y hay un presupuesto de 300 millones firmado por toda la consejería y por él mismo y no lo cumple, ¿dónde está ese dinero? ¿Cierto? Porque ese dinero no es para, y que se entienda, ¿no? No es solamente para contratar artistas, ¿cierto? Porque también es para contratar artistas. ¿Por qué no? Necesitamos trabajo, dignidad, eso necesitamos. Pero también la persona allá necesita acceso a la cultura. A mí me encantaría tener una sociedad donde, no sé, una persona fuera caminando, mirara un mural y dijera, qué bonito mural, mira cómo tiene un lenguaje neoclásico, me gusta el equilibrio que tiene de los colores. Que sepa decir algo, ¿no? Que sepa decir por qué Neruda y Gabriela son distintos. Pero que me hable de poesía, porque no me hable de su vida personal, ¿cierto? Porque hablan de la vida personal, no, que Neruda es machista, no, que la Gabriela es lesbiana, ¿cierto? Porque así son los chilenos, ¿cierto? ¿Por qué ese tipo de... Hablemos de poesía. Me encantaría que me hablara de poesía. Eso es como... Y bueno, tuvimos 12 reuniones con la alcaldía. 12 reuniones con la alcaldía. Diciéndole por qué es necesario, qué es lo que había que hacer, estas son las propuestas, nos vamos a enojar, bla, bla, bla. 12 reuniones. Después de 12 reuniones, ¿qué espera? Llegamos el día anterior de la FUNA a reunión con el señor Miguel Ángel Cuadro y nos presenta que en cultura había un gasto de 590 millones. 590 millones, dijimos nosotros. Puta que está bien esta cuestión. ¿Puede explicarnos por qué? Porque estaba contando el sueldo de todos los trabajadores que trabajan en cultura. Y eso pertenece al pago de recursos humanos. Es decir, nos trata como ignorantes. No somos ignorantes. Tenemos un equipo jurídico, tenemos 2 abogados en el sindicato, que son artistas también. Ya, hablarlos de otro punto de vista. En cuanto a lo que es la cultura aquí en La Serena, ¿qué opinas del cierre del centenario ahí en La Serena? Bueno, lamentable el cierre del centenario, porque es un centro cultural más, a pesar de que sea tan elitista lo que fue últimamente el club de jazz, que era el club de jazz que funcionaba ahí, ¿cierto? Yo me acuerdo que fui a ver la última película ahí, que era El Impacto Profundo, imagínate el tiempo que estamos hablando, y después antes se tomaron ahí y intentaron hacer como tocatas y cosas así, y después los curas desalojaron todo. Yo era chico y yo estaba ahí encadenado también, me acuerdo. Fue terrible cuando lo cerraron y después, claro, Cuturrufo lo toma y Cuturrufo cuando iban a cerrar esto pidió apoyo y la gente de la cultura no lo apoyó, simplemente no lo apoyó. No lo apoyó, ¿por qué? Porque Cuturrufo no es una persona cercana al mundo solamente al mundo de la música, como que se enfoca en eso. Me da la impresión que no le gusta el teatro, no sé, Cuturrufo. Debo decirlo. No le gusta el teatro. Entonces por eso no lo... O sea, en un teatro donde no hay teatro, no sé para qué tenía un teatro, ¿cierto? Es como hacer un teatro para licenciaturas, ¿no? ¿Para qué? Entonces, por eso que no fue apoyado el señor Cuturrufo. Más otras opiniones personales no me gustaría decirlo, no. Pero claramente las opiniones que yo tengo son las opiniones que tienen muchos artistas de lo que sucede ahí. El señor Cuturrufo no fue una persona que fue colaborativa, que se vinculó realmente con el mundo de los artistas regionales. No, él creó su empresa, su negocio, sus cosas, entonces llegó la hora y no lo apoyaron, simplemente.
Eso fue lo que pasó. Y en este momento, si nos quieren cerrar todos los centros culturales, si en este momento no nos quieren dar presupuesto a la cultura, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque necesitamos que se agudice un poco más la cosa. Necesitamos que los artistas se levanten como corresponde. ¿Ah? A mí me gustaría que nos quitaran el fondar. Para ver qué hacen los artistas. Están muy cómodos en este momento. Para ver para que te acuerdes tú por qué entraste a esto. Cuando una persona decide meterse en el mundo del arte, es por una razón bastante fundamental, pues no es por plata. Bueno, queríamos agradecerle el tiempo que nos dio a nosotros. Esperamos haber captado la realidad de la que vive realmente. Así que muchas gracias por el tiempo. Mucho lo que el arte, le falta como más teatro, cosas más llamativas. Creo que la cultura es todo lo que hace el hombre. Nuestra idiosincrasia, nuestro patrimonio, lo inmaterial, las costumbres, todo es reflejo de la cultura. Ahora, si nos vamos a las expresiones artísticas, yo creo que esta es una región muy rica en expresiones artísticas. Acabamos de ver en este Congreso Binacional representaciones, por ejemplo, de la cueca brava, representaciones, por ejemplo, de la música clásica, que son, si bien es cierto, son generales. Acá tenemos agrupaciones que son muy, digamos, ricas en cómo transmitir estos valores artístico-culturales. Y creo que esta es una región que tiene mucho potencial en temas de agrupaciones artísticas. Somos una región que tiene muchas escuelas artísticas.